Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. Hay una vieja película de Peter Weir cuyo título en español resume perfectamente el momento político que estamos viviendo en Costa Rica. Se titulaba El año que vivimos en peligro. Este 2020 es el año que vivimos en peligro. Como sociedad, como ciudadanos, vivimos momentos de extrema fragilidad. El desempleo más alto de la historia moderna, una situación de contagio comunitario con un virus casi desconocido y que no tiene cura, una crisis económica despiadada, un aislamiento emocional y social muy severo. Y la lista de amenazas podría seguir, pero la cierro con una última capa de incertidumbre. Un brote de descontento ciudadano, con episodios de violencia, un desánimo y un cabreo generalizado. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué y qué opciones tenemos para salir? Para analizar este momento político tan frágil y ciertamente tan peligroso, invité al doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor e investigador de la UCR, Felipe del Pizar. Buenas noches, Felipe. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Un placer para mí estar con ustedes. Felipe, hoy estoy con las analogías cinéfilas y recordé en realidad dos películas. La que ya nombré, El año que vivimos en peligro, y también Un día de furia. ¿Cómo caracterizás vos este momento político y social que estamos viviendo? Bueno, Ernesto, probablemente habría que precisar los títulos de las películas, porque yo lo primero que le diría es que no es ni un día de furia ni un año de peligro, sino que ya llevamos varios años en una situación de descontento, de enojo, de cabreo político, como usted lo decía. Es una situación realmente muy grave, muy preocupante en la que estamos viviendo, pero yo quisiera dar un poquito de perspectiva en el sentido de que no es algo totalmente nuevo. Me refiero, por supuesto, al descontento político, porque efectivamente todos sabemos que la situación de la pandemia sí corresponde a este 2020. Pero incluso estaba recordando antes de la entrevista una conversación que tuvimos hace 3 años, en 2017, en otro medio de comunicación en el que hablábamos justamente de este tema. El descontento, sobre todo de las personas que viven en zonas costeras, en zonas fronterizas, en general fuera de la gran área metropolitana, es un descontento que tiene que ver con razones estructurales de la sociedad costarricense. Y lo que vemos es que periódicamente encienden llama por diferentes razones o se posicionan políticamente según los escenarios que estén. Pero en resumen te respondo, es una película que lleva ya varios años, producto de un modelo desigual y otras razones que seguramente abordaremos más adelante. Es una situación muy preocupante en la que estamos, Ernesto. Felipe, un camino poco constructivo en esta coyuntura sería entrar en un ciclo de recriminaciones de lo que uno hizo y el otro no hizo y lo que hicieron mal unos y otros. Pero sí es importante entender cómo llegamos a esta situación. Como usted bien lo puntualiza, el descontento tiene buen rato ya de estar aquí. Pero ¿qué pasó que esto estalló de esta manera? 6 días, el país prácticamente paralizado, con cortes para todos lados. Bueno, yo le decía que esto tiene razones estructurales que tienen que ver con un modelo de desarrollo desigual en el cual algunas personas de la GAM pues viven muy bien e incluso algunas personas de las zonas costeras y fuera de la GAM también viven bien, pero la realidad es que muchísimas personas, sus modos de subsistencia son precarios, son muy vulnerables y su descontento está muy ligado con sus condiciones cotidianas. Eso normalmente debería ser atendido por la presidencia, por el Ministerio de la Presidencia, por las diversas instituciones del Estado, pero aquí entra otra condición estructural de nuestra realidad y es que el Estado costarricense también tiene una presencia desigual en el territorio.
No es lo mismo ser ciudadano costarricense en San José que ser ciudadano costarricense en Limón o Punta Arenas o Guanacaste. Y eso tiene consecuencias para la manera en la que las personas se relacionan con el Estado. Pero en particular, este gobierno creo yo que ha hecho muy mal la tarea de gestión del diálogo con los sectores y con los territorios. En otro momento hablamos de estos territorios como territorios del descontento para referirnos a aquellas regiones o aquellas comunidades que por diferentes razones no tienen esas condiciones de vida de las que hablábamos. Bueno, normalmente el Ministerio de la Presidencia en particular debería estar negociando, atendiendo a esos grupos, escuchando, tratando de una forma equilibrada de atender sus inquietudes, pero lo que ha estallado en las últimas semanas es simplemente una prueba de que esa tarea no se ha estado haciendo bien, Ernesto. Esa tarea evita que se llegue al conflicto, esa tarea bien hecha evita que haya bloqueos, que haya protestas, porque se neutraliza negociando y pues realmente escuchando a las comunidades antes de que lleguemos a este punto en el cual es ya muy tarde en algún momento para salir o realmente el costo de la salida es mucho mayor. Tal vez para ahondar en este tema, es el descontento no es por un único tema. Seguramente hay mucho descontento relacionado con los impuestos, pero también hay muchísimo descontento fragmentado particular a diferentes comunidades. No es lo mismo las reivindicaciones de las personas que se manifiestan en San Carlos que los pescadores de Punta Arenas, por ejemplo. Así es, Felipe. Durante estos días hemos tenido equipos cubriendo los diferentes cortes en diferentes partes del país. Hace unos minutos nada más, uno de nuestros periodistas, Andrés Ortiz, estaba aquí muy cerca en la Rositer Carballo, que es una zona de alta vulnerabilidad social, y la gente que estaba regulando el paso o que estaba cortando la carretera, lo que pedía era básicamente justicia social, equidad tributaria y eran unos pedidos muy globales. Querían básicamente un país mejor. Sí, creo que todos tenemos esa misma inquietud de que queremos un país mejor, pero las razones particulares pueden ser distintas y eso hace realmente esa tarea del Ministerio de la Presidencia y del gobierno en general muy difícil si se llegan a acumular. De alguna manera podemos utilizar la metáfora de una especie de red en la que estamos todos atrapados, pero que tiene un montón de nudos pequeños que el gobierno no ha podido ir desatando conforme van ocurriendo y ahora estamos realmente atrapados en una red sin ver claramente la salida. Estos descontentos son, digamos, son muy diversos y por eso también yo dudo de que haya un único o dos representantes de un movimiento como aparentemente algunos se quieren atribuir, porque cada comunidad tiene sus razones distintas para protestar. Podemos tener todos en común la idea de que queremos un mejor país, pero no es lo mismo ser un pescador artesanal de Punta Arenas que ser un agricultor de la zona norte o ser un transportista, porque las razones por las cuales aprieta el zapato para cada uno de estos grupos es distinto. El problema es que esto se ha dejado crecer, se ha dejado evolucionar hasta que se han ido acumulando y acumulando y acumulando, Ernesto, y la situación que tenemos es de parálisis porque hay muchísimos nudos y el gobierno no tiene capacidad para desatarlos de una sola vez. Felipe, los politólogos como vos vienen advirtiendo ya desde hace mucho rato sobre el peligro de que esta suma de crisis particulares empuje a un grupo grande de personas que están insatisfechas hacia el populismo. Uno escucha a algunos de estos dirigentes decir que las protestas deben causar una crisis para que el gobierno oiga. Es decir, el objetivo es específicamente causar una crisis para que el gobierno oiga. Y uno se pregunta, ¿ya llegó esa ola de populismo? ¿Estos pueden ser los populistas que se habían anunciado desde allá hace tiempo? Antes de responderte a eso, Ernesto, le diría que también esa frase de que tenemos que generar crisis para que nos escuchen, lo que refleja es que ha existido una dificultad del gobierno para escuchar a los sectores. Es decir,
si hubiese una mayor apertura de Casa Presidencial para que todos esos grupos lleguen a conversar en un diálogo verdadero y no simplemente en una escucha donde las personas se sienten burladas, pues entonces no habría necesidad de llegar a esta crisis. Pero sí, sí es cierto, hace tiempo, esto es un fenómeno global, lo vemos en otros países, de alguna manera tiene que ver con una globalización desenfrenada que ha ido generando descontentos en diferentes grupos de población y en diferentes países del mundo, de maneras muy dramáticas. Hemos visto, digamos, como un rebote que podemos llamar nacionalista, populista, en el cual algún político les ofrece maravillas y les ofrece cambiar su situación de vida de manera radical, y aquellas personas a las que no les va bien con la globalización, pues básicamente se ven tentados por los cantos de sirena y entonces votan por estas opciones. Muchas veces terminan en crisis mucho más severas, con limitaciones para las libertades de prensa o libertades de expresión, con tonos autoritarios. Hasta ahora la democracia costarricense ha resistido estas tentaciones populistas y autoritarias, pero que haya resistido en el pasado no quiere decir que no sea susceptible de entrar en una nueva crisis. Es decir, si surgiese un liderazgo realmente que pueda unificar todas estas voces de descontento y es un liderazgo negativo, autoritario, yo creo que estaríamos en una situación de muchísimo riesgo. Pero para mí, digamos, más que lamentarnos por esa posibilidad, creo que como país tenemos que atender a todas la diversidad de grupos que conviven en nuestro territorio y, por supuesto, las que están, sobre todo, fuera de la gran área metropolitana. Por supuesto que dentro de la CAM hay mucho descontento, hay muchos sectores marginados, pero en estas semanas quienes se han manifestado sobre todo son aquellos grupos fuera de la GAM. Otro elemento que surge de estos días, los que hemos estado recogiendo en la calle, es que estos grupos, estos cortes, no reconocen un liderazgo claro. Sin embargo, desde el otro lado hay quien se atribuye ese liderazgo. ¿Usted cree que realmente están liderando estos cortes José Miguel Corrales y Célimo Guido? No, no lo creo. No lo creo por lo que explicaba antes de que en realidad hay un movimiento muy fragmentado, es decir, yo ni siquiera hablaría de un movimiento, creo que son muchísimos movimientos con muchísimas reivindicaciones. No creo que haya una coordinación de ese nivel como para que alguna de estos dos personajes, por ejemplo, les diga cuándo tapar una calle o cuándo abrir la calle. No creo que eso esté ocurriendo. Y además no creo tampoco que dos figuras que son de la política tradicional, que son personas que de alguna manera tuvieron muchos años en política, sean los representantes de un grupo que de alguna manera está rechazando esa política tradicional. Creo que de hecho es un error darle mucho más protagonismo del que realmente tiene. Es un error de lectura política, porque de alguna manera eso los hace más grandes y probablemente hay... no lo sé por ellos, pero seguramente hay muchas personas queriendo lucrar, digamos, con esta crisis para levantar sus carreras políticas, ya sea porque han sido derrotados en procesos electorales o porque el paso del tiempo los ha puesto fuera de la arena política. Pero esos liderazgos, digamos, que se tratan de montar sobre crisis me parecen muy peligrosos. Felipe, vos recién mencionaste un concepto que llamaste territorios del descontento. Desarrolla un poco la idea, ¿qué son los territorios del descontento? ¿Por qué territorios? Bueno, es un concepto que desarrollamos para el estudio de las protestas relacionadas con el agua, pero que en general creo que perfectamente podríamos ampliar en general, acción colectiva y la protesta. De alguna manera, en el pasado teníamos la idea de que había movimientos sociales que eran nacionales. Por ejemplo, uno clásico era el movimiento de los trabajadores con su celebración del 1 de mayo y pues se tenía la idea de que lo que los unía era su condición de personas trabajadoras. Lo que encontramos ahora es que en realidad digamos, este cabreo y este descontento en realidad tiene razones muy locales.
están muy localizados en modos de subsistencia. Veamos el ejemplo de los pescadores de Punta Arenas, pescadores artesanales. Es una razón muy particular, muy ligada a su entorno, muy ligada a su territorio. Entonces, de alguna manera, es un concepto que trata de precisar que la protesta en la época que vivimos es fragmentada, pero que está relacionada con las condiciones de espacio y territorio. Es, digamos, un abordaje desde la geografía política. Justamente en este tema, el gobierno había propuesto una estrategia de asignar la atención de territorios a funcionarios de alto rango. ¿Fracasó este enfoque? ¿Por qué? Bueno, me parece que las manifestaciones y el descontento de estos días son la prueba de que esa estrategia fracasó. Fracasó porque probablemente no se lograron establecer puentes de diálogo o vasos comunicantes entre esas figuras y las comunidades. Ignoro, Ernesto, esto habría que preguntárselo a las personas que en su momento estuvieron, de los esfuerzos o las dificultades que tuvieron, y seguramente en algunos casos sí lograron pues, atender algunas inquietudes. Pero los bloqueos y la crisis social de esta última semana nos reflejan que esa estrategia no funcionó. Me parece que puede tener que ver con una desconexión entre el Ministerio de la Presidencia y esas personas en particular. Es decir, esto tiene que ser una estrategia que baja desde el Ministerio de la Presidencia a cada uno de los encargados territoriales, y a su vez estos encargados territoriales suben o, digamos, distribuyen en las diferentes instituciones encargadas las inquietudes que cada comunidad pueda tener. Me parece que esos vasos, digamos, de comunicación con las comunidades, pero también al horizontal digamos, del Ministerio de la Presidencia con las instituciones encargadas, no han funcionado bien. Digamos, es una comunicación en vertical y en horizontal. Felipe, usted menciona dos ministerios que son claves tanto en la comunicación de las acciones del gobierno a la ciudadanía, como también en el trabajo para auxiliar al presidente en su necesidad de comunicarse. Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Comunicación, el Ministro de Comunicación. ¿Cómo evalúa el trabajo, no de los dos ministros que están ahora, sino de la gestión del gobierno, la arquitectura de cómo se armó el gabinete? Sí, de forma muy negativa, Ernesto, y obviamente quisiera separar a las personas de las instituciones, pero creo que primero que eso, la labor de presidencia y de comunicación no debería verse de manera separada, prácticamente debería ser una sola unidad. Porque la estrategia política es una estrategia de comunicación también, pero en su momento el ministro Pisa no logró, digamos, realmente ese diálogo con los sectores, ni tampoco con la Asamblea Legislativa, y me parece que don Marcelo Prieto tampoco ha logrado ese enganche, en particular con los sectores y con las comunidades. Este llamado al diálogo que hacen la mayoría de los actores, pues es un síntoma de que hay una sensación de que el diálogo no ha existido, y por lo tanto la estrategia política digamos, de presidencia, si queremos verlo de una manera más global, me parece que no ha sido exitosa. En términos de comunicación también es un tema que muchas veces se les ha criticado, pero creo que tiene que ver también con esta idea de que son como gavetas separadas. La estrategia política y la estrategia de comunicación deberían ir de la mano, y de alguna manera no se ha logrado comunicar la gravedad de la crisis, más allá de presentar datos de déficit fiscal, no se ha logrado, digamos, entender el momento político en el que estamos, y creo que de hecho algunos miembros del gabinete tampoco lo comprenden, porque me parece que esta sensación de que pueden resolverlo solos, digamos, es un síntoma de que no se comprende la magnitud de la crisis. Ernesto, si estuviéramos en un sistema parlamentario, probablemente este gobierno ya estaría enfrentando una moción de censura para pedirle la dimisión al presidente. Estamos en un sistema presidencial y eso le da más estabilidad. Pero cuando vemos la situación de otros países con sistemas parlamentarios, los gobiernos caen, se convocan elecciones y se reconfigura el tablero político. Creo
que algunas personas no han comprendido la gravedad del momento que estamos. Si reconocemos que es una crisis tan grave, entonces deberíamos aceptar todos que la solución a esa crisis no es únicamente del Ejecutivo y por lo tanto tiene que haber apertura del Ejecutivo de escuchar a otros actores. Esa es la pregunta del millón que viene ahora para ir cerrando esta entrevista. Cuando el malestar ciudadano se vuelve conflicto y llega a las calles, usted lo decía, es difícil de parar y además cobra un alto precio político. ¿Cómo desactivar esta crisis, Felipe? Yo creo, Ernesto, que lo primero es distinguir que son como dos crisis en una. La primera es la crisis que tiene que ver con la solución de lo fiscal y que el tema de lo fiscal es uno de los temas más dramáticos porque a nadie le gusta pagar impuestos o a la mayoría no le gusta pagar impuestos y en Costa Rica las reformas fiscales han sido duramente resistidas. Desde el golpe de Estado de Alfredo González Flores a la resistencia que sufrió la Junta de Gobierno de 1948, hasta cada uno de los intentos que ha tenido Costa Rica prácticamente en los últimos 50 años, todos han sido fuertemente resistidos. Entonces hay una crisis política que tiene que ver con cómo ponernos de acuerdo para resolver la situación fiscal. Digamos que esa puede ser de un corto plazo en el sentido de que si se ponen de acuerdo sobre el ajuste, ya sea con el Fondo Monetario o sin el Fondo Monetario, digamos que esa crisis podría resolverse. Pero la crisis de mediano plazo o si quiere largo plazo es cómo atender ese descontento, esos territorios del descontento, las desigualdades que generan los descontentos. Y eso tiene que ver con un estilo de desarrollo, Ernesto, y es un tema más de fondo, y es un estilo de desarrollo que muchas veces basa una supuesta productividad en realidad en una explotación desenfrenada de la naturaleza y una explotación también de personas trabajadoras y no necesariamente en la innovación, en la creatividad o en una mejora de las capacidades. Entonces, eso obviamente genera daño ambiental y genera daño en las personas que se sienten vulneradas, al igual que lo es la naturaleza. Entonces, en el mediano plazo, creo que debe haber un esfuerzo territorial, digamos, más pausado para tratar de enmendar los problemas del estilo de desarrollo para, digamos, curar un poco esas heridas o esas razones que generan este descontento en estos territorios más vulnerables. No sé si al gobierno le va a alcanzar para ese segundo esfuerzo, porque queda año y medio, pero sí creo que es un reto que debería estar en la discusión para la próxima campaña electoral, que para muchos ya empezó, aunque falte año y medio, pero sin duda, digamos, hay que dividir como lo inmediato de lo de mediano plazo. Precisamente en lo inmediato, uno analiza un poco lo que ha pasado en estos 7 meses de pandemia y la primera respuesta, cuando fue el golpe inicial, cuando llegaron las primeras noticias sobre el virus, fue que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Gobierno y el Congreso se hicieron una mancuerna y actuaron como un equipo muy bien aceitado. Las primeras medidas salían en días, 24, 48 horas y las decisiones se tomaban. Eso cambió en algún momento durante la pandemia y hoy ese equipo está completamente divorciado. ¿Usted ve algún síntoma de que esta crisis de hoy pueda terminar de dinamizar o redinamizar esa sinergia que había entre el Ejecutivo y el Congreso? Creo que son momentos políticos distintos, Ernesto. En ese primer momento todos estábamos muy angustiados, muy asustados. Creo que muchos seguimos en esa condición, pero de alguna manera se ha perdido esa unidad que en su momento se tuvo. Pero esa unidad no solo se genera por arte de magia o por un sentido de patriotismo, sino que se tiene que ir construyendo, reconociendo los intereses y posiciones de los diferentes actores en un proceso de negociación que es totalmente legítimo. La política, como se ha dicho muchas veces, es el arte de lo posible y entonces cada actor tiene que reconocer que sus posiciones se llevan a una mesa de negociación y se van hilvanando los acuerdos. En ese sentido, creo que
digamos que parte de la solución es en aterrizar un poco más la discusión. Me explico, no tiene sentido, por ejemplo, que los actores digan que hay que reducir el gasto. Tiene sentido que los sectores digan, para reducir el gasto voy a eliminar tales partidas, voy a despedir a tantos funcionarios o voy a cerrar tales ministerios. Si eso es lo que se quiere y que se haga una discusión, una negociación en ese sentido, o que digan, bueno, los impuestos que vamos a aumentar el IVA en un 1%, o renta o tal, pero digamos como con un listado de medidas muy específico, muy particular, para de alguna manera llevar la pelota al piso y que realmente empecemos a discutir sobre los detalles que se requieren y no solamente sobre declaraciones un poco grandilocuentes que no tienen muchas veces, digamos, una manera de materializarlas y que no pasan de ser eslogans para el momento en el que estamos. Creo que parte de la solución es que se construyan acuerdos a partir de temas muy específicos y muy puntuales. Y solo así creo que se puede ir volviendo a generar una coalición, por lo menos una coalición que reúna los votos en la Asamblea Legislativa. Felipe, se nos acabó el tiempo, pero me voy con esta idea que quedó flotando: reconocerse y llegar a acuerdos concretos. Eso es reconocerse mutuamente. Eso es lo que el país necesita. Muchísimas gracias, Felipe, y buenas noches. Felipe Alpizar, politólogo. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.